Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, escuela para niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos. La palabra del Señor en esta mañana está en Isaías, el capítulo 60 y el verso 1, y claro, podemos leer un poco más también del 1 y el 2. Dice así la palabra del Señor: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Esta es una profecía dada alrededor de 700, 800 años antes de Cristo, del profeta Isaías, refiriéndose a la venida del Salvador. Y claro que el Salvador debía venir a un mundo lleno de oscuridad, lleno de pecado. Pecado es sinónimo de inmundicia, de suciedad, de muerte, de destrucción. Y la luz debía venir a un mundo de oscuridad, un mundo donde el hombre se había apartado de Dios completamente, no había esperanza. Unos se mataban a otros, uno le quitaba la mujer a otro, había mucha iniquidad en el mundo, mucho pecado, mucha destrucción y un desastre, ¿no?, entre las naciones. Y entonces esta es una profecía que está como en tiempo presente. Dice: levántate, hoy levántate. Y aunque faltaba el tiempo, pero dice la Escritura que en el tiempo preciso el Salvador vino a este mundo. Vino justo en el momento que lo necesitábamos. Y hoy también Jesús viene justo en el momento que tú le necesitas. Amén. El Señor nunca llega tarde. El Señor siempre llega en el momento preciso. Cuando más lo necesitamos, ahí está el Señor. Levántate. El verbo levántate, acá es una orden, está en imperativo. Implica una acción. Implica que también quizás en ese momento puede estar sentado, o puede estar acostado, o en reposo, o puede estar quizás en un estado de meditación o de contemplación. Pero el verbo levantarse, cuando uno se levanta, es cuando uno entra realmente en acción. Uno se levanta para hacer algo. Y entonces el Padre Dios le dice al Hijo: levántate, ve a ese mundo sin esperanza, ve a ese lugar donde mis hijos te necesitan, donde están perdidos, sin esperanza. Levántate y resplandece. Y Juan dice: y vimos su luz, ¿no? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Cuando habla de Jesucristo, en el primer capítulo ahí de Juan, cuando habla de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y vimos su gloria, dice. Y habitó entre nosotros, ¿no?, esa luz de Dios. Pero fue necesario que Él se levante, que Él salga de allá de su trono, de la gloria donde Él estaba antes de la fundación del mundo. Él estaba cuando se crearon los cielos y la tierra.
Él y el Espíritu de Dios soplaron hálito de vida sobre el ser humano, sobre ese cuerpo hecho del polvo, de la arcilla, y fue un hombre viviente, fue un ser viviente. Y Jesús estaba ya ahí, la luz estaba ya ahí. Qué grandioso es eso. Y la luz esa vino a habitar con nosotros. ¡Wow! Amén. El Salmo dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de favores y de misericordias. Levántate. Es una palabra para nosotros hoy en día también. Quizás muchos de ustedes han estado desanimados, quizás pasando por problemas, por tribulaciones, por angustias, por muchas cosas que a veces vamos serios por fuera y llorando por dentro, ¿no? Hasta que el Señor nos toca con una palabra solamente del Señor. Él conmueve nuestra alma, en nuestro ser, y no podemos dejar de llorar ante la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios nos conmueve. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios entre en nuestra vida, esa palabra se hace vida en nosotros. Y entonces Dios se levanta dentro nuestro. Dios se levanta para hacer esa obra que nadie puede hacer en tu vida. Ese cambio que nadie puede hacer, esa solución que nadie puede dar. Dios se levanta, el Hijo de Dios se levanta en tu corazón. Cuando le abres la puerta de tu corazón y le dices: Señor, entra en mi corazón, cámbiame, me rindo a ti. De nada valen mis esfuerzos si no me rindo a ti. Debemos rendirnos todos los días, y esa es una acción. También nosotros debemos levantarnos de la angustia, de la derrota, levantarnos de la tristeza, levantarnos de eso que nos daña, levantarnos del rechazo, levantarnos de tantas cosas que nos dañan en la vida. A veces de la necesidad, de la pobreza o de la escasez o de tantas cosas, ¿no? Necesitamos tomar una acción. No quedarnos sentados, no quedarnos paralizados ante el miedo, ante las circunstancias. No decir: bueno, ya está todo perdido. Porque a veces adoptamos una posición de derrota. No estamos derrotados, no estamos vencidos, pero adoptamos una posición como si ya estuviésemos o estuviéramos derrotados. Pero no lo estamos. No lo estamos, no porque nosotros no lo estemos, sino porque alguien por nosotros venció. Cristo venció por nosotros. Cristo Jesús ganó la batalla al pecado, a la muerte. Él nos dio vida en Cristo, en sí mismo. Porque Cristo significa el Mesías, el enviado. Jesús, el Cristo. Jesús nos dio vida en sí mismo. Él es vida, Él es luz. Levántate, te digo en esta mañana. Le digo a tu corazón, a tu alma: levántate. ¿Y qué es lo segundo que dice? Y resplandece. El Señor no nos pide que nos levantemos para solamente estar de pie y hacer cosas, sino debemos resplandecer como luz en la oscuridad. Pero para resplandecer tenemos que estar cerca de la luz. Nosotros no tenemos luz por nosotros mismos. Nosotros no somos luz porque nosotros somos luz, sino porque Él está en nosotros. El que es luz está en nosotros y nosotros somos luz porque Él está. Amén. Ya no somos nosotros.
esa persona con sus errores, sus falencias, sus pecados, ese hombre caído, ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. ¿Cristo vive en ti? Amén, que así sea. Así significa, eso significa amén. Así sea, que Cristo vive en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tus decisiones. Cristo es la esperanza de gloria en nosotros. Sin Cristo no hay esperanza, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay luz, solo oscuridad. Así que levántense, cada uno de ustedes, levántate, le digo a mi alma también, y resplandece. Dígase cada uno a sí mismo, levántate y resplandece. Levántense y resplandezcan en el nombre del Señor. Amén. Y no importa la circunstancia, no importa. ¿Saben qué hace que nosotros dejemos de resplandecer? Las circunstancias de la vida, las tristezas, el odio. Cuando nos llenamos de odio, de rechazo hacia las personas, hacia alguien que no nos gusta o que no nos parece bien lo que hace, o siempre hay alguna cosa, ¿no? Porque hay muchas cosas en la vida, pero nosotros debemos renunciar a la oscuridad. Debemos renunciar a las obras de la oscuridad, a las obras muertas. Las obras muertas son las obras que no agradan a Dios, son las obras que no tienen nada que ver con Dios. El odio, por ejemplo, no tiene nada que ver con Dios. Porque dice la Escritura, Dios es amor. La oscuridad no tiene nada que ver con Dios, porque dice la Escritura, que Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Todas las cosas que a nosotros nos opacan, nos alejan de Dios, nos endurecen nuestro corazón, nos insensibilizan. ¿Ustedes conocieron o vieron alguna vez un cristiano insensible? Y yo diría sí, he visto. Yo mismo, podría decir cada uno. He visto cuando yo soy insensible ante Dios. He visto cuando mi corazón se endurece ante la palabra de Dios. He visto cuando yo me alejo de Dios. Y qué triste que es. Y qué vacío que se siente cuando nosotros nos alejamos de Dios, de su palabra. Qué oscuridad. No hay una oscuridad más densa que las personas que se alejan de Dios. Por eso hoy es el día de levantarse, pero levantarse para resplandecer. ¿Cómo se resplandece? Estando cerca del Señor. Moisés, cuando él subió al monte Sinaí, estuvo 40 días en oración, recibiendo la palabra de Dios, estando en presencia de Dios. Él bajó con las leyes y dice que la gente no lo podía mirar, literalmente no lo podía mirar a los ojos por el brillo y la luz que tenía. Era impresionante, ¿no? Tenían que ponerle una especie de velo en la cara porque no podían mirar sus ojos de la luz y del brillo que tenía. Por eso en algunas esculturas todavía se puede ver a la figura de Moisés como con dos cuernitos así, y bueno, lo que quisieron significar con eso es que tenía como dos haces de luz en su cabeza. Era esa luz que emanaba o irradiaba su cara. Y no solamente su cara, todo su cuerpo y aún sus vestiduras. Cuando Jesús subió al monte denominado el monte de la transfiguración y estuvo en presencia, estuvo con
dos seres celestiales, bueno, que dicen que parecía que era Abraham y otro era, no recuerdo quién, Moisés, ¿alguien recuerda? Elías. Dice que sus vestiduras se pusieron blancas como la luz del sol. Quiere decir que la luz de Dios no es una metáfora solamente. Que Dios es luz no es algo metafórico o que es como una comparación, sino es como algo que significa algo de luz, sino que es realmente, literalmente, Dios es luz. Y cuando personas han tenido experiencias en la Biblia y también en la vida actual con Dios, han visto una luz tan fuerte que no podían mirar sus ojos, más fuerte que la luz del sol. Lo vemos en la experiencia de Saulo de Tarso cuando se encontró en el camino a Damasco con el Señor y él quedó ciego por 3 días porque era tan fuerte esa luz. Esa luz ha venido a iluminar a los hombres. Nosotros somos como, podríamos compararnos como una batería que necesita ser cargada. Vieron que ahora hay celulares que no necesitan cables, sino que se los acerca o se los pone sobre un cargador y reciben carga en la nueva tecnología. Y nosotros también somos así, tanto en lo físico como en lo espiritual, porque cuando estamos cerca de Dios, de la palabra de Dios, en la oración, cuando nos rendimos ante Él y somos obedientes a Él, entonces nos llenamos de luz, nos llenamos del Señor. Pero cuando nos alejamos también pasa eso, que carecemos de luz, y la carencia de luz es oscuridad. Y necesitamos recargarnos, necesitamos estar cerca del Señor para poder brillar. Así que levantarnos, dejar de estar en una actitud pasiva o contemplativa, o dejar de estar en el piso, quizás durmiendo, quizás en reposo, quizás en un estado de derrota. Levántate. No importa la situación, no importa el problema, no importa la necesidad, levántate y resplandece. ¿Qué espera Dios de nosotros como hijos? ¿Qué espera Dios? Que nos levantemos y que resplandezcamos. Él vino para que tengamos luz. Vamos a leer Efesios capítulo 5, verso 1 al 20. Que nos habla, la palabra del Señor nos dice, sin muchas vueltas, qué es lo que debemos hacer y cómo debemos andar. Dice el título de este párrafo, la carta a los Efesios, capítulo 5, dice: andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Si lo podemos poner en la pantalla, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo tenemos que ser? Imitadores de Dios. Tenemos que ser discípulos. Queremos parecernos a Jesús, queremos que ser como Él. Cada uno de nosotros es como una luz que anda en el mundo, es como un Cristo, ¿no? Que anda en el mundo. Y un Cristo que no tiene luz no es un Cristo, no es la imagen de Cristo. Porque nosotros tenemos que parecernos a Él. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, bueno, tenemos que parecernos a Dios, porque somos hijos de Dios. No podemos decir somos creyentes, evangélicos, o el título que quieran ponerle, o hijos de Dios, si nosotros no nos parecemos a Él. Si no nos parecemos, como dicen algunos, ni en el blanco del ojo. ¿En qué te pareces a Cristo? Es la pregunta. ¿En qué? Bueno, yo me parezco en Cristo en que cuando me ofenden, puedo perdonar. ¿Podrías decir eso? ¿Puedes perdonar?
a mirar a los ojos. ¿Podemos perdonar? ¿Sí? ¿Tenemos esa capacidad de perdonar? ¿Alguien te ofende? ¿Puedes perdonar? A veces la ofensa es tan grande que dice, yo no puedo perdonar esto, no lo puedo soportar. Pero si Cristo perdonó lo que le hicieron a él en la cruz, que fue terrible, fue tremendo, lo perdonó, él dijo, perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. Él estaba siendo azotado, escupido, insultado, lo habían clavado en los pies, en las manos, le habían puesto una corona de espinas, estaba sufriendo colgado de esos clavos en la cruz. Y él en ese momento dice eso. Pues, qué increíble. Nosotros no sé si solamente alguien que tenga ese don, el martirio podría hacerlo. Aquellos que fueron quemados en la hoguera, mártires por el Evangelio, pueden haber dicho eso también, Señor, perdónalos. ¿Por qué? Porque yo no quiero irme de esta vida odiando a mi adversario, odiando al que me está crucificando, o odiando al que me está quemando, o está quitándome la vida. ¿De qué me sirve entrar? No podré entrar al reino de los cielos si no perdono. Porque dice la Escritura que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos perdonará a nosotros. Y es tan simple, es como 1 más 1 es igual a 2, pero a veces nos cuesta eso. Me cuesta y bastante, muchas veces. Pero debemos hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque de esa manera, al liberar perdón, aunque no lo sientas, aunque no lo quieras hacer, debes hacerlo, porque de esa manera puede entrar la luz en tus ojos, en tu alma, en tu corazón. Si no perdonas a tu hermano que te ha ofendido, vives en oscuridad. Sí, pero él tiene la culpa, pero él es el que me hizo y él es el que... Bueno, sí, puede ser. Puede ser que el malo es el otro. Pero nosotros debemos perdonar a nuestros enemigos y a los que nos hacen daño, dice el Señor. Porque no podemos por causa de otro perder nuestra salvación. Es como una tontería. No la pierdo por mí, pero la pierdo por causa del mal de otro. Es decir, me hago cómplice o me hago partícipe del pecado de otro. Jesús ya hizo eso por nosotros. Él se hizo partícipe de nuestro pecado en la cruz. Él llevó nuestros pecados, llevó nuestras culpas, nuestras enfermedades, nuestros errores. Él cargó nuestras culpas en la cruz. Ahora nosotros no debemos cargar eso porque Él ya lo cargó. Lo que debemos hacer es soltar, perdonar. Suelte ese odio, suelte ese rencor, suelte perdón, libere perdón. Amén. De esa manera usted puede levantarse. Si usted no hace eso, va a estar postrado. Si usted no perdona, va a estar atado, va a estar amarrado. Y Dios no quiere que usted esté amarrado, Dios no quiere que usted esté en la oscuridad, Dios quiere que usted sea luz. Por eso, en Levítico también habla, uno de los capítulos, acerca de la purificación. Y eso no vamos a ver ahora porque es muy extenso. Pero habla de las cosas que a nosotros nos apagan, nos oscurecen. Y acá habla un poquito también, podemos leerlo. Sed imitadores entonces de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Cómo dice? Andad en amor. No dice andad en odio, con falta de perdón. Dice andad en amor. Quiere decir que yo camino cada día y mis decisiones y mis pensamientos están atados, amarrados, están llenos del amor de Dios y del perdón de Dios. Como también Cristo nos amó a nosotros. Él podría haber dicho, yo esto no quiero ni verlo, porque miren todo lo que me hacen. No quiero saber más nada con esta gente. Estoy arrepentido de haberlos creado.
Pero Él dice que nos amó de tal manera que se dio a sí mismo, para que todos los que en Él creemos y le recibimos tengamos perdón, tengamos vida eterna. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, y acá están las cosas que oscurecen nuestra vida, que nos alejan de Dios, que nos opacan, nos llenan de tristeza. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Miren que está comparando la fornicación con la avaricia. La avaricia es la mezquindad. Y uno dice, no, pero la avaricia no es tan grave. La fornicación es muy grave, es un pecado. Sí, es un pecado muy grave. Y la inmundicia, ¿no? También es, Dios no puede soportarlo. Pero la avaricia también es un pecado. Cuando nosotros vivimos una vida egoísta, pensando en nosotros mismos, no nos importa nada del otro, sino pensando solamente en nosotros. Pero qué bueno es cuando tenemos un corazón generoso a Dios y a los que vemos que necesitan. Qué lindo es cuando uno recibe un regalo. Es como un bálsamo, ¿no? Bálsamo de alegría. Que a veces uno llora de la alegría también. Dice avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Ninguna de estas cosas ni siquiera se nombre entre vosotros, ni la fornicación, ni la inmundicia, ni la avaricia, ni siquiera se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas. ¿Cuáles son las palabras deshonestas? Las que son mentirosas. Uno habla por hablar y a veces dice cosas que no son, dice cosas que no son justas, no están bien medidas, sino que uno le agrega un poco, ¿no? Y miente. Palabras deshonestas. También las palabras deshonestas son las malas palabras. Cuando a veces uno está enojado y uno empieza a insultar y a decir cosas feas, son palabras deshonestas. Son palabras feas, contaminadas. Ni necedades, ni truhanerías, andar burlándose, que no convienen, dice, sino antes bien acción de gracias. Hay una llave que abre la bendición de Dios y es cuando uno es agradecido a Dios. Dice, gracias Señor por esto que me has dado. Gracias porque yo sé que esto viene de ti. Y el agradecimiento no solamente abre el corazón de Dios, las puertas de Dios, sino también de las personas. Cuando una persona es agradecida, uno tiene ganas de darle más. Pero cuando uno no agradece, entonces nadie quiere darte nada. Así que practiquemos esas cosas, practiquemos el dar gracias, el ser agradecidos a Dios por las cosas que tenemos. Y lo contrario a ser agradecido es el quejarse. Cuando uno se empieza a quejar, me quejo del trabajo, me quejo del calor, me quejo del lugar donde estamos, me quejo de la economía, me quejo de mi familia o de mis hijos o de cualquier cosa que no me gusta, me quejo y me quejo y me quejo. Y eso no trae bendición a nuestra vida, sino pobreza, escasez, oscuridad. Dios quiere que seamos luz y por eso tenemos que andar como conviene a santos. ¿Cómo conviene a santos? Bueno, alejando de toda inmundicia, de toda fornicación, de toda avaricia, alejados de las malas palabras, alejados de la falta de agradecimiento, ¿no? Sino que seamos agradecidos. Porque dice, y acá es algo muy importante que está diciendo, porque a veces nosotros podemos llegar a, he escuchado por ahí algún tipo de evangelio, de enseñanza del evangelio un poco
como aguada, podríamos decir, como alivianada, que dice, bueno, como nadie es perfecto y como Dios nos perdona y somos salvos por gracia, bueno, entonces no importa si pecamos porque igual Dios nos perdona, ¿no? Y bueno, podemos hacer cualquier tipo de pecado porque todos los pecados son iguales. Una mentirita igual que un adulterio. Y ese evangelio se está predicando ahora. Y yo quiero advertirles, iglesia, que tengamos cuidado con esa enseñanza, porque la palabra de Dios es muy clara. Fíjense lo que dice acá. Después que habla esto, el verso 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, y acá no estamos hablando de idolatría solamente a las imágenes, sino hay muchas cosas que a veces idolatramos. Quiere decir que es el Dios que tenemos. Puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser muchas cosas que idolatramos, ponemos en un lugar más alto que el de Dios mismo. Es más importante eso que Dios. Dice, o avaro, o que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno de ellos tiene herencia. Es decir, no puede formar parte, no tendrá herencia en los cielos. Pero pastor, no es que somos salvos y que el Señor nos... Sí, somos salvos por gracia, pero no podemos vivir como hijos de inmundicia. No podemos vivir como hijos del pecado, sino como hijos de Dios. Vivan, anden como hijos de luz, dice la Escritura. Es una orden también, andad, imperativo, como hijos de luz. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando uno empieza con la desobediencia, dice, bueno, yo no importa, yo voy a hacer esto, total, después la arreglo. Y eso es desobediencia. Dios no quiere hijos desobedientes. Dios quiere que seamos honestos con Él y nos esforcemos para agradarle a Él, para obedecerle a Él. No seáis pues partícipes con ellos, con estos hijos de desobediencia, porque en otro tiempo erais tinieblas, oscuridad, mas ahora ¿qué son? Luz en el Señor. Andad como hijos. ¿De qué? De luz. ¿Cómo debemos andar? Como hijos de luz. ¿Ustedes creen que lo podemos hacer? Amén. ¿Será muy difícil hacerlo? ¿Qué piensan? ¿Ah? Puede ser que sea difícil, pero no imposible. Amén. Porque dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es por tanto por mí mismo, sino que la santidad es un deseo en el corazón que produce el Espíritu de Dios. La santidad no es algo que uno tiene que hacer, tengo que ser santo, qué macana, ¿no? Que tengo que hacer esto y no puedo hacer lo otro, ¿no? ¿Cómo me gusta? No. La santidad es un deseo profundo en el corazón. Es decir, que la persona desea ser santo. No es que te obligan a comer algo que no querés comer, sino que deseas esa comida. Y eso es lo que produce el Espíritu Santo en el corazón. Cuando uno desea la luz, uno desea fervientemente agradar a Dios, uno desea la santidad, desea apartarse del mal. Y no digo que no vamos a tener luchas y va a ser fácil o que no va a ser difícil, pero el Espíritu Santo produce el deseo. El Espíritu Santo produce el querer como el hacer. ¿Qué cosa? Su buena voluntad. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Yo quiero hacer la voluntad. No siempre la puedo hacer, tengo que reconocer. Usted también, y puede ser que usted reconozca o no, que no siempre lo puede hacer. Y por eso necesitamos de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios esta mañana? Yo necesito. Bueno, pónganse de pie los que necesitan.
Oremos juntos. Reconozcamos que Él es Señor y le entreguemos a Él nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras desobediencias, todas las cosas. Nos rindamos al Señor en esta mañana. Hagamos como un acuerdo con el Señor, un pacto con el Señor. Decir, Señor, yo decido seguirte. Yo y mi casa serviremos. ¿A quién? A Jehová. Dígalo fuerte. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Quiere decir que yo, mis hijos, los hijos de mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, todos serviremos al Señor. Amén. Que ese sea el deseo en su corazón. Amén. Amén. Dios, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Señor, hoy renunciamos a toda obra de oscuridad. Dígale al Señor, yo renuncio a todo pecado o práctica del pecado y me propongo andar como hijo, como hija de luz. Gracias, Señor, por tu promesa en mi vida. Gracias porque aún me sigues amando a pesar de todas las cosas. Yo decido ser un hijo de luz, ser como Cristo, ser imitadores del Señor. Y así como el Señor me amó, así también decido amar a mis hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, Escuela para Niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos.